ponerlo. Ya está en pantalla, ¿eh? Ah, está perfecto. Vos lo vas a ver así. Pero ya está en pantalla. Perfecto. Bueno, muy bien. Buenas tardes, un placer volvernos a encontrar todos juntos. Gracias por la invitación y un placer estar en el grupo Mujer del grupo CAT. Bueno, el tema que me toca a mí es a continuación del de Silvia, ya es la parte un poco más aburrida que la parte de bioquímica, pero bueno, viene a continuación de la parte médica. Bueno, acá tenemos nosotros las condiciones, las hormonas en condiciones fisiológicas. Sabemos que tenemos acá un disparador, el gene RH, que dispara sobre el hipotálamo, la hipófisis anterior. Las flechas que van para abajo son las flechas que van estimulando las diferentes hormonas, la LDH, la FSH, llegan hasta el ovario sintetiza estradiol, progesterona, y las flechas que van hacia arriba serían las flechas que producen que impiden que se siga produciendo en una forma exacerbada la liberación de estas hormonas para que no exista ningún tipo de problema. O sea, es un feedback positivo y negativo. Bueno, acá tenemos la evolución hormonal a partir de la gestación. Yo lo quería presentar esto para mostrar que esta hormona gonadotrófica que tenemos nosotros en las semanas de vida intrauterina que va decayendo es para mantener el feto. Bueno, y acá vemos cómo van bajando la FSH y la LH hasta llegar un momento en la infancia que prácticamente desaparecen y comienzan a aumentar en la pubertad. ¿Qué pasa normalmente en la fase folicular? Que es lo que decía Silvia. También las hormonas nuestras nos producen a nosotros algunos inconvenientes o algunos cambios hemostáticos más bien. En la fase folicular tenemos un aumento de fibrinógeno, una variación cíclica de antitromina y TPA leves. En la fase lútea, el factor 7 tiende a disminuir y cambios del fibrinógeno. Y en el ciclo menstrual tenemos variaciones cíclicas del factor von Willebrand. Y en el sistema fibrinolítico, disminución del TAFI, PAI. Y en el endometrio se encontró variaciones de aumento del von Willebrand al inicio del ciclo y una disminución al final del mismo. Bueno, y acá continuamos con las hormonas sexuales hasta llegar a la menopausia, donde tenemos una disminución total de la FSH y el LDH, y en este caso el estradiol, que como bien se dijo en la charla anterior, es el que más produce alteraciones hemostáticas. Entonces hablamos del estradiol, que es, digamos, un poco el que nos interesa desde el punto de vista bioquímico de las alteraciones hemostáticas. ¿Qué es el estradiol? Es un organismo femenino que genera 3 tipos de estrógenos. L2, que sería el 17-beta-estradiol, que es el más potente, que se sintetiza principalmente en los ovarios, en la glándula suprarrenal y en los tejidos grasos, en los huesos, en la piel, el hígado. La estrona, que se sintetiza en el ovario y en el tejido adiposo, y el H3, que es el estriol menos potente, que se encuentra en las mujeres embarazadas. En la posmenopausia, los estrógenos extragonadales incluyen testosterona, androstenediona, dehidroepiandrostenediona y dehidroepiandrostenediona sulfato. Acá tenemos la fórmula del 17-beta-estradiol, que se transforma en estrona, en estriol. ¿Por qué? Porque el E2 tiene 2 oxidrilos, el E1 tiene uno solo y el E3 tiene 3. Y esto marca bioquímicamente las diferentes funciones y la diferente actividad. Y la unión a sus receptores. ¿Qué es lo que sucede en la hemostasia? Acá tenemos nosotros un esquema muy sencillo, donde las flechas verdes demuestran el incremento y las rojas la disminución. ¿Por qué? Para poder hacer un esquema un poquito más simplificado. Sucede que hay algunas alteraciones en la parte plaquetaria que después se vio porque sí había alteraciones arteriales también cuando teníamos los estrógenos en concentraciones altas. Sucede que debe haber seguramente por exposición endotelial y activación de la misma, una activación y una adhesividad plaquetaria. No se tiene claro todavía cuál es el mecanismo, pero sí se sabe que se produce un incremento del tapón plaquetario, sí aumento del von Willebrand. Acá tenemos que el estrógeno aumenta el von Willebrand y nosotros lo vemos bien, que la generación de neotromina se encuentra muy aumentado, con un lag time muy disminuido, y que el von Willebrand es el que más aumenta durante la terapia con estrógenos. Además, tenemos un aumento muy grande al haber un pasaje por hígado de la fibrinolisis y de las proteínas de la coagulación,
mientras que la fibrinolisis aumenta, los factores de la coagulación aumentan mucho más, por lo que el cuadro trombótico es el que tiene un efecto neto global sobre la hemostasia. O sea, ¿cómo actúa el estrógeno? El estrógeno solo no puede actuar, actúa a través de los receptores. Tenemos el alfa y el beta. Son muy importantes, ¿por qué? Porque sin ellos no se podría actuar y actúan a nivel nuclear. Ellos comparten una región N, que es nitrógeno terminal, que incluye el dominio de la función de activación de transcripción, un dominio de unión al ADN, un enlazador y un dominio que es el final, que es el carboxiterminal, que es exclusivo de cada uno de los receptores. El alfa tiene uno, el beta tiene otro. Existen otras isoformas, y varias isoformas del receptor alfa, y es muy importante esto porque tanto la concentración del estrógeno como el tipo de receptor, que tiene varios polimorfismos, es el que aumenta o disminuye la trombosis. Pueden ser homocigotas para cierto tipo de receptores, como del estrógeno alfa que estoy hablando, heterocigotas o normales, y el homocigota es el que aumenta principalmente la trombosis. En los sitios donde no hay receptores de unión, se ha encontrado una proteína en el año 2000, una G-proteína, que es de guanina, donde se une a través de la guanina, donde encontraron otro receptor, que es este 30, que tiene una guanina dentro de su organización, que realiza una fosforilación y una unión al ADN, tanto en la terapia de hormona de reemplazo o menstrual, no, o menopáusica, como los anticonceptivos. Y otra vez repetimos que los polimorfismos de los receptores son fundamentales en la acción trombótica. Este sería el grafiquito de los receptores, pero ya se los expliqué, así que seguimos adelante. Pero fíjense que acá tenemos el receptor, el principio que tenemos un nitrógeno y al finalizar un carboxiterminal, que sería el que diferencia los diferentes estrógenos. ¿Qué sucede en la menopausia? Que ya vimos el ciclo en la menopausia. Disminuyen los estrógenos, aumenta el perfil lipídico y hay aumento del fibrinógeno, factor 7 y factor tisular. Aumentan la proteína C, la proteína S, pero se produce un estado hipofibrinolítico por disminución del TPA y un aumento del PAI. De la lipoproteína A, obviamente, que actúa en la fibrinolisis y se favorecen las enfermedades cardiovasculares. Por este motivo se recurre a la hormona de terapia de reemplazo o la hormona de terapia de la menopausia. Podemos utilizarla de las dos formas, que aporta el estrógeno que disminuyó. Es decir, se usa generalmente, o bien se usa el E2, que es el estrógeno fuerte, o bien se está utilizando el etinil estradiol, que es el que se usó hasta hace bastante poco. La terapia de reemplazo hormonal tiene un impacto positivo sobre los factores cardiovasculares, mejorando la función endotelial con el aumento del óxido nítrico, la prostaglandina y el perfil lipídico, pero también tiene efectos adversos, la hipercoagulabilidad, el ictus y el cáncer de mama. ¿Qué produce a nivel hemostático? Un aumento del factor tisular, una disminución de la antitrombina, se encuentra aumento de bifrinopéptidos 1+2, obviamente al haber un aumento de la coagulación, y los factores como la obesidad, historia de trombosis familiar y personal, o el tabaco ayudan al cuadro tromboembólico. Debemos pensar que los cambios interindividuales, aparte que es fundamental, son muy complejos y también es muy importante el modo de la aplicación. Hay modos de aplicación que son mucho más trombóticos. Es muy importante ya que el efecto es mayor en el primer año también, como para tener en cuenta. En el caso de inhibir la acción de las hormonas de la reproducción, tenemos el tratamiento hormonal que afecta a la hemostasia, que es el otro tratamiento que vamos a tratar desde el punto de vista hemostático. El tratamiento con anticonceptivos, ¿qué sucede? Aumentan los factores 7, 10 fibrinógeno, aumenta la proteína C, disminuye la antitromina y la proteína S y tenemos una alteración importante de la resistencia a la proteína C. Si bien hay una disminución del PAI, hay un aumento del TAFI y la TPA es controversial. Hay un aumento de la fibrinolisis, un incremento de la hiperactividad trombínica, por consecuencia tenemos un aumento de los dímeros, un aumento de los fibrinopéptidos 1+2 y de los complejos trombina-antitrombina. La vía transdérmica produce también una mayor disminución de la proteína S. En las mujeres que usaron anticonceptivas de tercera generación,
el efecto es mayor porque aumenta fuertemente el factor 8. El aumento de la fibrinólisis no compensa la hipercoagulabilidad. El aumento de la trombosis es del 2,5% con respecto a los basales, o sea, los que no están tomando terapia de reemplazo hormonal. Anticonceptivos. Y acá vemos muy bien el gráfico, obviamente con el test de generación de trombina. Nosotros tenemos un estudio global que nos ayuda muchísimo a una gran interpretación, sobre todo en este caso que tenemos una alteración importante de la resistencia a la proteína C activada, y vemos que las alteraciones de los factores y de los inhibidores de la coagulación y la fibrinólisis producidos en esta etapa por efecto de los anticonceptivos, estrógenos solos o con el agregado de progesterona, producen un efecto trombótico que podemos evidenciar preferentemente con el test de generación de trombina. Y a nosotros nos sirve muchísimo, porque como nosotros en este caso, para poder diferenciar bien y ver cómo disminuye, o sea, cómo se altera el test, la resistencia a la proteína C activada, vemos el final, que es la propagación y amplificación, que nos ejemplifica el estado hipercoagulable antes y después de la toma de anticonceptivos. Y acá lo vemos, que es muy útil para evaluarlo. Luego de 3 meses de su uso, se encontró un acortamiento del lag time y un aumento importante del pico de trombina, bastante importante, y del potencial endógeno de trombina comparado con el basal. Es significativo el aumento, la alteración de la resistencia a la proteína C, y por ese motivo, al realizar esta prueba, con la trombomodulina se evalúa la fase de propagación y amplificación de la coagulación, donde participan la antitrombina, el TFPI y la proteína C. Y se muestra la diferencia que nosotros a veces cuando hacíamos la determinación de laboratorio, que lo hacíamos por intermedio de la PTT, utilizando cloruro de calcio con proteína C activada, estábamos solamente evaluando la iniciación de la coagulación, mientras que con esta prueba nosotros evaluamos la prueba en su totalidad, la propagación y la amplificación. Y acá tenemos un gráfico donde nos muestra el potencial endógeno de trombina, cómo aumenta con y sin anticonceptivos. Fíjense ustedes las diferencias. Acá está con el agregado de trombomodulina, el lag time y el pico de trombina. O sea que evidentemente la diferencia es bastante importante porque el P nos da la pauta de que así es. Y acá tenemos un gráfico de los anticonceptivos también, de lo mismo que vimos anteriormente, pero ya lo tenemos graficado, donde el potencial endógeno de trombina en presencia o ausencia de la trombomodulina al inicio y en el seguimiento, con la adición de trombomodulina lo vemos mejor, el potencial endógeno de trombina fue significativamente más alto después de tomar anticonceptivos orales durante 3 meses. ¿Cómo es la incidencia de los estrógenos en la trombosis venosa y arterial? Bueno, la incidencia de la trombosis venosa con los anticonceptivos orales que contienen hasta 35 microgramos, ya Silvia nos ha dicho las concentraciones que se están utilizando en este momento de estrógeno, el riesgo de 2 a 4 veces es mayor que en las basales. Existe una ausencia de sólidas recomendaciones sobre el uso de anticonceptivos orales en mujeres portadoras de síndrome antifosfolípido que no han tenido evidencia de trombosis. Obviamente que en el otro caso es diferente, ¿no es cierto? Bueno, y continuamos con esto. Tenemos guías, la guía de la CDC, el ítem que habla sobre los criterios de los anticonceptivos, y la de obstetricia y ginecología de 2019 contraindican el uso de anticonceptivos orales en trombofilias hereditarias severas nada más. Las que son homocigotas o doble heterocigotas de factor 5 Leiden y protrombina 2210 o deficiencias severas de antitrombina, proteína C, proteína S. Digo antitrombina porque la nombro primero porque es más importante. Y mismos efectos, o que hayan producido los mismos efectos en familiares de primer grado. Bueno, o sea que hay una amplia variedad de progestágenos en los anticonceptivos orales combinados que también pueden afectar este riesgo. Los anticonceptivos orales que contienen levonorgestrel parecen reducir este riesgo y los anticonceptivos orales que contienen desogestrel o drospirenona pueden aumentarlo. El riesgo se incrementa probablemente porque la producción de factores de la coagulación en el hígado y aumenta también la adhesión plaquetaria que se incrementa bastante. También puede haber una trombosis arterial. Se hicieron estudios en el GEART
donde se utilizó una terapia de reemplazo hormonal o terapia de reemplazo en la menopausia, en el HERS-1, donde se encontró alteraciones de infartos de miocardio y stroke en mujeres que habían tomado la hormona, que no tenían riesgo cardiovascular anterior. Luego, en el HERS-2, no se encontró disminución de estas consecuencias, luego de 6 a 8 años. Lo mismo con un estudio randomizado en el Women's Health que mostró en mujeres que tomaron la hormona de terapia de reemplazo muertes por causas cardiovasculares, y se realizaron hasta la fecha varios estudios confirmando alteraciones arteriales. En resumen, siguiendo todos los trials, se cree que el riesgo es bajo, pero existe. O sea, como para tenerlo en cuenta, o sea, no descartarlo totalmente. El efecto sobre las plaquetas, como dijimos, no es realmente claro. Sí podría estar relacionado con un efecto indirecto de las hormonas sexuales en la vasculatura, pero en realidad no se conoce claramente. Sí se conoce que, obviamente, por acción sobre el endotelio, la adhesión y la activación de las plaquetas está aumentada, quizás, o sea, la adhesión sobre todo, porque los niveles de factor von Willebrand aumenta bastante, sobre todo por la estimulación directa de las células endoteliales, así como la replicación de las células, de las mismas células. Un estudio en mujeres posmenopáusicas mostró que hubo un aumento estadísticamente significativo de von Willebrand después del tratamiento con estrógenos orales durante 4 semanas, pero otros estudios no informan cambios en el nivel de von Willebrand en las mujeres posmenopáusicas cuando se encuentran después del año. O sea que evidentemente después del año el sistema estaría como ya tranquilizándonos que el problema quizás pueda no existir. Bueno, el efecto sobre los inhibidores de la vía de los inhibidores naturales, ya la conocemos, ya lo dijimos, la vía del factor tisular, la disminución de la antitrombina, concomitante con el aumento de sus inhibidores, alfa-1 antitripsina y alfa-2 macroglobulina. Alfa-2 macroglobulina, que es la gran protectora de los niños recién nacidos, es también importante en este caso de la mujer menopáusica. La disminución de la proteína esa total y libre, preferentemente con los de tercera generación, que contienen estrógeno y progesterona, se ve bastante afectada. Y la fibrinolisis, tenemos un descenso del PAI, aumenta los niveles del TPA, pero se contrarresta con el aumento del TAFI. De esta forma, la fibrinolisis no contrarresta la hipercoagulabilidad, o sea que la síntesis hepática, el pasaje de estrógenos de las dos formas, impactan la síntesis de las proteínas hepáticas. Y en la inflamación es muy importante, ya que los estrógenos actúan en la inflamación y en la inmunomodulación, y es dosis y tiempo dependiente. Aparte, siempre pensemos también que es muy importante, no solamente dosis dependiente y forma de aplicación dependiente, sino también del efecto interindividual. Eso se ha demostrado que es fundamental. Altas dosis de corta duración reducen la acción inflamatoria, no así los de larga duración. ¿Qué es lo que sucede? Un incremento importante de las citoquinas inflamatorias. Los estrógenos también inducen algunos cambios epigenéticos en las stem cells hematopoieticos, y estos son cambios protrombóticos reflejados en los test globales de la hemostasia. En este caso, el test de generación de trombina es muy importante. Creo que nos redondea y nos ejemplifica muy bien desde el punto de vista bioquímico qué es lo que sucede en la hemostasia. Y ahora llegamos a la conclusión. El estrógeno afecta a la vía hemostática a través de varios mecanismos. La terapia hormonal anticonceptiva y la terapia de reemplazo también mostró alteraciones de la hemostasia. El efecto general es protrombótico. Es fundamental considerar los cambios interindividuales y también el tipo de polimorfismo que tienen los receptores. La dosis y la ruta de los estrógenos afectan su efecto protrombótico. La evaluación de los factores de riesgo protrombóticos antes de la anticoncepción o el tratamiento de reemplazo hormonal podría ser considerada de acuerdo a las guías actuales. Eso ya lo tienen que ver desde el punto de vista médico. Nosotros como bioquímica, o sea, en el caso mío como bioquímica, puedo decir lo que vi en las guías. Entonces, esto sí, el tratamiento de reemplazo hormonal podría ser considerado de acuerdo a las guías actuales. Y señores, muchas gracias por haber escuchado.